aquí en la clase de actuaría. Queremos que confirmen lo que se ha aprendido en la clase y desde la experiencia del actuario del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de la universidad, o sea, del Empreuna. Y para eso tenemos al actuario del Empreuna, el licenciado Cristian Barahona. Bueno, con nosotros el licenciado Cristian está frente a los estudiantes de Introducción a la Actuaría de la clase de Administración y Generación de Empresas servida en Campus Comayagua de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Puede iniciar, licenciado Cristian. Permítame un segundo. Gracias, Lee. Mucho gusto en ayudarle. Pues el apoyo es como introductorio. No me voy a meter mucho a fondo en la parte. Igual ahí en la presentación quedan como fórmulas por si los quieren después ellos poder indagar y ver y aplicaciones de las. La idea es darles un contexto de cómo se aplica la función actuarial a los seguros. Lo primero, para iniciar en esta parte de los seguros, nosotros necesitamos que se le llama la ecuación de equilibrio. En esta ecuación de equilibrio yo necesito ver lo que la persona lo que yo tengo que cobrarle en el momento y la otra parte, lo que me va a tocar a mí darle como aseguradora, ¿verdad? Entonces, por eso iniciamos con los tipos de renta. Los tipos de renta son los que uno decide como afiliado qué tipo de renta yo necesito solicitarle al banco o aseguradora para el futuro, cuál es el tipo de beneficio que yo voy a otorgar o qué me van a dar, si al fallecimiento o si me lo dan al vencimiento, dependiendo cómo yo elijo el tipo de renta, es lo que me van a dar al momento de solicitar el beneficio. Entonces tenemos tipos de renta, esto creo que ya lo han visto, con los tipos de renta constantes, variables, anualidades, los que son anuales o fraccionados, anticipados, vencidos, inmediatos, diferidos, temporales y vitalicios. Esos temas creo que ya los han visto en otras clases. Digamos, constante, yo puedo tener una renta que yo puedo decidir que en todo el periodo voy a tener voy a pagar una misma prima. Variable, que yo le puedo pedir que en cierto momento que vaya creciendo con cierta tasa, o lo puedo combinar, que en cierto periodo sea constante y de ahí variable. Igual de la misma forma que sea anuales o que sea fraccionado o mensual, como uno lo quiera aplicar. De igual forma combinarlo si quiere que sea anticipado o al vencimiento del año o del mes, que sea como sea pagadero. Igual tenemos los temporales, vitalicios. Creo que en clases de matemática financiera miran estos temas, solo que no se les aplica la parte de tablas de mortalidad. Si ustedes verifican las fórmulas que tienen cuando han visto clases de matemática financiera, estos tipos de anualidades, ustedes no tienen esta parte de lo que se aplica en la tabla de mortalidad, que es una probabilidad de vida. Entonces tenemos todos los tipos de anualidades, como les mencioné anteriormente. Tenemos las anticipadas, vencidas, las anualidades también siempre se combinan, anticipadas y vencidas, y tenemos que inicien en un cierto tiempo.
que la anualidad sea dependiendo de la edad y en un año específico. Solo me va a durar tantos años la renta. Puedo tener una renta que solo me dure 5 años, 10 años, dependiendo cómo yo se la pide cómo yo se la solicite a la aseguradora. O diferida, que es cierto que solo a partir de tal fecha en adelante yo voy a poder recibir. Si yo pago tantos meses y de ahí en adelante yo solicito beneficios. También como ustedes miran acá, se pueden combinar también con integrales, que eso ya es cuando es continuo el beneficio, el tipo de rentas. Y ahí tenemos los tipos de seguros, que son los que nosotros podemos solicitarle a la banca o la que lo crea la banca, y ahí se le va solicitando dependiendo el tipo de qué es lo que yo quiero como afiliado y si la aseguradora me lo puede crear a lo que yo necesito. Que tenemos seguros de vida entera, seguros temporales, de capital garantizado, seguro mixto. Estos seguros de vida, yo los puedo representar. Cuando nosotros tenemos rentas, se representan, ustedes miran que son con letras minúsculas. Cuando yo ya utilizo para la parte de los seguros, como les digo, la parte de rentas, que es lo que cómo yo voy a estar pagando la prima. Y esa en mayúscula es cómo yo voy a recibir el beneficio. Y esos son los tipos de seguro con las A mayúsculas, y ustedes verifican este B que ustedes ven acá, eso lo han visto ustedes en clase, que es 1 entre 1 más I. El I es la tasa de interés. Y aquí en esta sumatoria solo es cuando es para varios, cuando se va a aplicar. Si ustedes la aplican a una sola persona, solo va a tener la edad de una sola edad. Y dependiendo el beneficio, igual más adelante solo les voy a mostrar cómo se van a ir aplicando esta parte. Si ustedes miran, tenemos igual diferidas, continuas, así como les mencionaba acá, en los mismos tipos de rentas, como en la parte de los seguros, yo los puedo combinar con anticipadas, vencidas, diferidas, fraccionadas, temporales, que solo me dura un tiempo el pago del beneficio. Esta fórmula de acá es como yo, como aseguradora, le voy a dar el beneficio al afiliado después de lo que me aportó. En la parte de ecuación de equilibrio, eso es lo que yo les mencionaba. En las aseguradoras se tiene esa parte. De un lado, yo tengo que calcular cuál es la prima que le voy a cobrar a cualquier afiliado y que sea adecuada para las prestaciones que yo le voy a dar, y sumándole los gastos operativos que tenga la aseguradora. Entonces yo tengo que calcular el valor actual de las primas. Este valor actual de las primas yo las tengo que mezclar con las anualidades, que son los tipos de renta, que son todos estos, ¿verdad? Según cómo lo solicito. Si yo lo quiero anticipado, vencido, si yo lo quiero temporal, o lo puedo mezclar. Y del otro lado de la ecuación, yo tengo que calcular el valor actual de las prestaciones. Por eso, cuando se le dice valor presente o valor futuro, yo digamos, a una prima lo estoy calculando con rentas. Y en la parte de prestaciones, yo lo voy a calcular con estas, digamos, las letras mayúsculas, que son igual traer a valor presente todas
¿cómo yo le voy a... Esta parte de acá solo es cómo cómo le vamos a cobrar. El otro lado es cómo yo le voy a dar el beneficio. Y que al final, cuando yo le sume el valor actual de los gastos, la suma del valor actual de las prestaciones más los gastos tienen que ser mayor, si tienen que ser menor a las primas cobradas. Entonces, si viene el actuario y calcula mal la prima, y al final me toca darle un beneficio a la persona y es mayor, desde ahí empieza a ser pérdida para la aseguradora o para el banco que esté dando su... Igual, eso también lo calculan para la prima que yo le tengo que cobrar para la parte de seguros, cuando sacan un préstamo. Esta P que ustedes miran acá es el valor que yo le tengo que cobrar a la persona según el préstamo que solicite. A veces eso se le llama tarificaciones, que se le pide, hay veces que se calcula dependiendo bueno, aquí nosotros teníamos un seguro que dependiendo el monto y el plazo, pues le cobrábamos una prima y era un porcentaje aplicado al monto del préstamo. Y de igual manera lo hacen las aseguradoras. Entonces, en este caso, yo aquí solo puse unos ejemplos sencillos, los más sencillos, que yo tenía este valor aquí es la P de prima, esta es la suma asegurada y esos son los gastos administrativos. Entonces, esta persona, yo le estoy creando estoy tratando de calcular una prima con una renta anticipada temporal, ¿verdad? Que solo para cualquier edad en un plazo específico. Y esta, esta P es lo que va a ir pagando durante cierto tiempo el afiliado. Digamos, si alguno de ustedes va a pagar un valor de 100 lempiras, le dice al asegurador, usted va a pagar 100 lempiras durante tantos años. Y eso tiene que ser mayor o igual que la suma asegurada que yo le voy a otorgar al momento de fallecimiento o al momento que termine. De igual manera, yo a la suma asegurada aquí la estoy multiplicando por igual forma, de una anualidad con temporal. Es como yo lo estoy solicitando, que sea temporal en la parte de las primas cobradas como rentas y también y cómo quiero que me lo devuelvan como una renta temporal también. O lo puedo combinar también con primas vitalicias. La combinación de aquí puede ser, puedo mostrar esta parte de acá. Yo puedo combinar y creación de primas. Digamos, yo tengo primas, puedo respetar y la parte de las prestaciones. Yo puedo crear productos que sean constantes, digamos, en 2 tramos con diferimiento. ¿Y cómo yo se lo voy a pagar? Puede ser un seguro mixto. Yo puedo crear un seguro que primero, que las primas, yo las esté pagando primero constante, que me digan, usted primero solo va a pagar 300 lempiras y después de cierto tiempo yo voy a pagar la prima, pero con un factor. Con un factor creciente y la parte como yo se lo voy a devolver va a ser como un seguro de vida entera. Igual forma, yo puedo tener un seguro, una prima cobrada constante y decreciente. Que al inicio me cobren más y de cierto tiempo yo puedo decir constante que me lo cobren desde el año 1 hasta el año 10. Después del año 11 en adelante, yo quiero que la cuota sea menor. Entonces la aseguradora me va viendo
si yo lo estoy pagando de esta manera, ellos tienen que ver cómo me lo van a, cómo yo lo voy a, al momento que me den la prestación, ellos tienen que ver si yo estoy cobrando poco aquí, me tienen que dar poco de la aseguradora. Digamos, ahorita yo tengo un seguro de vida, a mí me están cobrando como casi 800, a ver, como 800 lempiras mensuales, y nos están dando una suma asegurada al momento de fallecer de casi más de 800,000 lempiras. Entonces ahí pérdida para la aseguradora sería que yo en los primeros años yo fallezca y solo haya cotizado, digamos, 3 cuotas o 5 cuotas, y que le toque darle a mi familiar más de 800,000 lempiras. Igual, estos productos los hacen, las fórmulas varían. Digamos, las que yo les mencioné, como si ustedes se fijan, solo aparece digamos, solo una X aquí porque solo es como para un individuo. Pero si ya lo quiero que sea como para un grupo colectivo, esas fórmulas ya van variando, van creciendo. Yo aquí les tengo preparado, igual tengo un ejercicio de tablas de mortalidad para que vayamos viendo esa parte. Aunque lo miren complicado, igual ahora en internet hay varios ejercicios de seguros de vida, sencillos, pero uno va aplicando. Igual, uno antes de trabajar un seguro o lo que sea, primero uno, digamos, aquí en Honduras, como no hay tablas de mortalidad, nosotros nos toca seguir una normativa de la comisión que nos indica para seguros para la parte de la banca, las tablas de mortalidad son tales. Esa yo se la había compartido al, al, al máster, su profesor, y ahí nos indica cuál es la tabla que hay que usar. Digamos, para la parte de previsión social, que somos el área donde yo laboro, también nos dice qué tablas de mortalidad, cuáles son las fórmulas que hay que aplicar. Bueno, en las tablas de mortalidad, estas son las fórmulas básicas que tenemos. Toda tabla de mortalidad se empieza con la probabilidad de muerte. Todas las tablas que ustedes puedan descargar, también pueden descargar en la plataforma de la SOA, que es la Asociación de Actuarios. Ahí están casi todas las tablas de todos los países, o como quieran aplicarla ustedes. Todas inician, todas solo traen el QDX, que es la probabilidad de muerte. De ahí ustedes le empiezan a crearlas con estas fórmulas, que uno ya calcula la probabilidad de vida de una cierta variable. Digamos, esta representación es la más estándar que se tiene para poder aplicarla en estos países. Digamos, tenemos el LDX. Siempre uno empieza con, digamos, digamos, dependiendo, ¿verdad? Digamos, en la parte previsional, nosotros iniciamos con un de 18, digamos, porque la mayoría, digamos, en el Instituto de Previsión o la universidad, contrata solo personas mayores de 18 años. Entonces nosotros empezamos con una edad de 18 años. Y ese se le llama el primer valor de la tabla de mortalidad, digamos, este es el número de vivos con lo que nosotros empezamos. Y ese valor se le llama radix, que ese valor es el número de vivos que yo voy a empezar a ajustar la tabla de mortalidad. La podemos empezar con 10,000, con 100,000, 1,000,000. Eh, Ese es un valor estándar. Igual tiene que ser mayor a, a la data que nosotros le vamos a aplicar esa tabla de mortalidad. De ahí son las combinaciones que pueden haber para hacer los cálculos de esas tablas de mortalidad. Y el número de vivo del siguiente, digamos, aquí tenemos L de X más 1. Al momento de calcularlos, yo puedo multiplicarle la probabilidad de vida al
al número de vivo del año anterior para poder calcular cuáles son el número de vivos que hay en el siguiente año. Eso yo se lo vamos a calcular mejor en el... Este es un ejercicio que yo tenía también plasmado de seguros. Se lo voy a mostrar acá en el Excel. Yo tenía planteado este ejercicio. Esta fue una nota, este es real, es una nota técnica para un seguro de vida, que lo que vamos a calcular es el factor de las primas que le vamos a calcular a un seguro. Entonces nos dan a nosotros, digamos, la descripción de cómo lo necesita o cómo quiere que se lo creemos. Entonces nos pide un seguro ordinario de fallecimiento, un seguro ordinario por fallecimiento de una persona de edad X y que a los 65 años la suma asegurada de referencia B se incremente un 20%. En los seguros, también en las salas de mortalidad, también tenemos una parte que le llamamos los conmutados. Esos conmutados se crean como para que las tablas de mortalidad sean más fáciles, que no tenga que utilizar, digamos, las fórmulas que les mostré anteriormente se pueden hacer más fáciles con la parte de los conmutados. Ese es como un resumen para actualizar las tablas de mortalidad, que son ya representaciones fáciles. Digamos, este D de X acá, el número de fallecidos. Y las letras mayúsculas representan la parte de los conmutados. Igual aquí lo vamos a ver en la tabla de mortalidad porque la miren más fácil. Yo aquí apliqué, digamos, las tablas de mortalidades. Tiene para hombre, para mujer. También tenemos para cada uno de ellos, digamos, tablas de mortalidad para aplicarle a la base de datos de activos, de jubilados, para invalidez, rotación, que rotación es la parte de despidos. Entonces, yo aquí estoy utilizando esa tabla de mortalidad que es la CS80, es la que nos indica la comisión que nosotros podemos utilizar aquí en Honduras, que es una tabla colombiana. Lo que nosotros nos da solo es esta columna. A nosotros nos dan la tabla de mortalidad que está publicada, solo nos da la edad y la probabilidad de muerte. Solo estas dos columnas. Y ahí ustedes crean estas otras. Dependiendo del contexto, hacerles ajustes o no a cada tabla de mortalidad. Y le dan la edad. Digamos, la tabla empieza desde la edad 0, ¿verdad? Pero dependiendo lo que yo necesito, yo la voy a escoger según la edad. Digamos, como es para un seguro, yo lo inicio como, no sé, la aseguradora puede decir, lo puedo iniciar desde la edad 15 o que el seguro inicie a partir de los 18 años. Entonces ustedes la empiezan a crear. Yo necesito la probabilidad de vida. ¿Y cómo la calculo? Solo es 1 menos el Q de X. Solo digo 1 menos la probabilidad de Q de X. Y de ahí, igual manera para cada edad, hago la misma. O la arrastro y ya calculo. Y al final, a la edad, en este caso, nosotros tenemos la tabla hasta la edad 100. Igual esa tabla, hay tablas que llegan hasta 120
dependiendo de la esperanza de vida del país. Y al final de la tabla me tiene que dar 1. Porque a esa edad de 100, la probabilidad es 0. Yo tengo que, la probabilidad de vida tiene que ser 1. De ahí yo tengo el número de vivos. Digamos, yo inicio con a la edad de 15 años. Yo a esa edad de 15 años, a la edad de 15, ese valor de aquí sería L de 15. Aunque yo lo represente como un L de X aquí porque es para cualquier edad L de X. Entonces yo inicio con un valor de 100,000. Ese es un valor fijo y ahí yo inicio a calcular el siguiente año. Como yo necesito saber cuáles son, después de un año, cuántas personas me quedaron vivas. De 100,000, cuántas me quedan el siguiente año, cuántas sobreviven. Entonces yo solo multiplico el número de vivos del año anterior por su probabilidad de vida de ese año anterior. Y así lo voy calculando para cada uno de ellos. Aquí lo borro. Yo inicio con el de 100,000. De ahí calculo la probabilidad. Yo necesito el número de vivos a la edad de 16 años. Yo multiplico los números de vivos del año anterior por la probabilidad de vida de ese año. Y si yo quiero los números de, digamos, cuántas personas me quedaron vivos en el año 17, a la edad de 17 años, yo multiplico los vivos del año anterior o de la edad de 16 y se los multiplico por esa misma probabilidad de vida. Y así para cada uno de ellos, solo lo arrastro. Y al final ustedes miran que el número de vivos a la edad 100 son 0. Al último valor de la tabla de la mortalidad. De ahí yo empiezo a calcular este de X es el número de muertos. Si yo calculé aquí el número de vivos, ahora yo tengo que ver cuántas personas tengo fallecidas a cada edad. Tienen dos opciones. O solo hacen la diferencia entre, digamos, si yo quiero el número de muertos a la edad de 15 años, los vivos de esa misma edad menos los vivos del siguiente año. Igual para el siguiente año. Entonces, digamos, los números de vivos a la edad de 16 menos el número de vivos del siguiente año. Entonces yo tengo que el número de muertos a la edad de 15 años son 85. A la edad de 16 años son 89. Y ahí ustedes solo lo arrastran y tienen por cada edad el número de muertos según por cada edad. Y al final, a la edad de 100 años, tengo 0 muertos porque aquí se acaba mi población. Y esa ya es la esperanza de vida de cada uno de ellos. Si ustedes miran, solo es la sumatoria. Eso lo vamos a hacer. Yo hago la suma. En esa parte de aquí, para digamos, la esperanza de vida para una persona de 15 años, yo hago la suma de todos los vivos. Y yo lo que hago es fijar solo el último valor de lo que selecciono de la suma. Entonces yo lo fijo con F4
Y eso lo divido entre el L de X a la edad. Entonces lo que me va a ir haciendo para calcularle cada esperanza de vida según de cada edad, me va a ir sumando desde su L de X, desde el número de vivos, porque yo lo que hice solo es fijar la última, entonces solo me va a ir sumando, digamos, yo sumo esta. Al final yo solo voy empezando a sumar aquí hasta el final de la tabla de mortalidad. Voy fijando solo hasta dónde me va a llegar y esto lo voy a dividir entre L de X de esa mitad de esa misma edad. Y al final lo corro y yo voy viendo la esperanza de vida de cada uno de ellos. Yo miro que la esperanza de vida de una persona de 15 años puede llegar a 62, de 16 años a 61, de 17 a 60, según esa tabla de mortalidad, ¿verdad? ¿Y cuántos años me va a poder ir viviendo? Ya esta persona de 41 años ya solo puede tener 37 años más para poder llegar. Y así para cada uno de ellos. ¿Cuánto es la esperanza de vida? Tienes 7 años más, de 82, tiene como 6 años más, según esa tabla de mortalidad. Una persona que tenga 85 años ya solo tiene una esperanza de vida de 5 años más. Y este es para una de mujeres, ¿verdad? Y lo mismo hacemos para la parte de los hombres. Si ustedes miran la probabilidad entre el hombre y la mujer, eh, según lo que tenemos acá, la mujer vive más que el hombre, ¿verdad? Según esas tablas que tenemos nosotros. Igual en la realidad viene casi igual. Bueno, de ahí transformamos de igual manera la tabla de mortalidad para hombres y hacemos el mismo cálculo. Nos dan solo la edad y el Q de X y aplicamos lo mismo. P de X, el L de X, probabilidad de vida, el número de vivos, el número de muertos y su esperanza de vida. Esto es crear una tabla de mortalidad sencilla, ¿verdad? Sin ajustes, sin hacerle ajustes primero Bueno, uno lo que hace primero antes de hacer esta parte de acá, uno puede ajustar esta tabla de mortalidad según cómo se comporte mi población. Yo puedo ajustar la probabilidad de muerte. Puedo hacerle varias pruebas estadísticas antes de hacerle los cálculos. Puedo aplicar lineal, exponencial, aplicarle primero un ajuste antes de empezar a hacer esa parte de acá y hacer los cálculos. O la utilizo así directa y hago las pruebas de cómo es el comportamiento de los resultados. Si yo mido que los resultados al final me salen muy elevados, entonces tengo que buscar un ajuste a las tablas para poder que me tire unos resultados no tan diferentes. Cristian, ¿cuáles son Dígame. las causas? ¿Cuáles son algunas causas por las cuales se ajusta la tabla de mortalidad? Sí, nosotros digamos, en mi caso las ajustamos. Bueno, pues en la mayoría de casos se ajusta. Vamos a ver. Bueno, yo primero analizo a la que le voy a aplicar la tabla de mortalidad, digamos, si es afiliados activos, yo tengo que ver el comportamiento, digamos, en la parte de pensiones. Yo tengo que ver si al aplicarle
una probabilidad de muerte a un afiliado, si yo miro que me incrementa mucho, digamos, el otorgamiento de estos beneficios, porque igual, digamos, tanto a las aseguradoras como para los institutos de previsión, lo hacemos igual. Tengo una ecuación de equilibrio, cuánto es cuánto es lo que una persona me tiene que aportar en toda su vida para que yo al final yo le dé un beneficio, o en caso de la parte previsional, que yo le dé una pensión. Entonces, si yo le aplico una probabilidad de muerte que no sea adecuada, yo voy a elevar la ecuación, la voy a elevar y voy a estar indicando que el instituto necesita o la aseguradora necesita más dinero en este momento para en un futuro yo darle una pensión o un seguro de vida o una suma asegurada. Entonces, si yo utilizo una tabla de mortalidad con mortalidades muy altas, yo voy a, más bien voy a alertar a la empresa de que necesito más dinero o que ya va a quebrar. Entonces, dependiendo en este caso, o los supuestos que yo voy a utilizar, voy a necesitar hacerle ajustes a la tabla. Iguales, hay varios métodos para poder ajustar las tablas de mortalidad y ver cuál es la que más se aparece según los datos. O nosotros a veces utilizamos, digamos, si tenemos nosotros la base de datos de los muertos, podemos crear también una tabla de mortalidad y hacer ajustes dependiendo de esa mortalidad que tengamos. Digamos, tenemos la parte de los conmutados. Esta parte es como un resumen de las tablas de mortalidad, solo que aquí se utiliza una tasa de interés. Esa tasa de interés lo que me hace es ajustar una tabla a estos valores. Cuando se crean esta tabla de mortalidad para estos conmutados, de igual manera nosotros iniciamos con un valor, así como el número de vivos que iniciamos acá. Creamos esta tabla, digamos, las fórmulas, yo las tengo acá. Yo lo que hago es un resumen. Lo que hacen los conmutados es hacer un resumen de las tablas de mortalidad. Si ustedes miran, la idea de estos conmutados es que si yo tengo una fórmula súper grande, lo que hacen acá es resumirlas. Y estas fórmulas ya están dadas para ajustar uno a la tabla y de ahí utiliza las fórmulas. Digamos, yo tengo esta fórmula de X, entonces para cada uno yo voy a aplicar esto. Voy a sumar 1 más B. Este B es la tasa de interés aplicable. De ahí lo voy a elevar a la menos X, que es a la edad. Y de ahí lo voy a multiplicar por el número de vivos de esa edad. Entonces, si ustedes la miran acá. Contamos con 10 minutos más. Ok. Bueno, entonces cada uno de estos valores, digamos, yo tengo, si ustedes se fijaron acá, es 1 más, de ahí lo elevamos a la menos X por L de X, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros ponemos potencia, 1 más, sumamos la tasa de interés y de ahí lo elevamos a la menos X. ¿Quién es X en la fórmula? Es la edad, que se selecciona en este caso la edad, que es 16. Y ahí lo multiplicamos por el valor del L de X, ¿verdad? Que en este caso L de X sería L de 16. Entonces se toma de la tabla anterior. Entonces se va y va a tomar el L de 16 años. Igual acá, si ustedes quieren, también se puede poner, en vez de ponerle solo ir a seleccionarlo allá, uno le pone buscar B y que le busque de la edad de 16 de esta tabla de la columna D.
y que le vaya a tomar este valor, me tiene que llevar. Y así se transforma cada uno de ellos. Igual este Excel se lo voy a compartir para que lo tengan. De igual, el n de x solo es la suma, así como le enseñé el anterior. Si ustedes se fijan, solo hace la suma desde este t de x hasta el final de la tabla. Y lo que hace solo es, lo que hago solo es que el último valor de la tabla yo lo fijo. Si ustedes miran cada uno de ellos, solo hace la suma desde el valor de esa edad. Si yo voy a calcular el n de 16, desde ahí tomo la suma hasta abajo, hasta el final. Igual para cada uno de ellos, el s de x igual, solo es la suma de los n de x de la misma forma. Y esa es la otra fórmula que tenemos acá para el c de x. Esto yo lo sumo 1 más b, que este ya dijimos que es la tasa de interés, y lo elevo a menos x más 1. Igual ya vimos que este x ya es la edad, es la edad de ese momento. Y se multiplica todo por el número de muertos. Si ustedes miran acá, yo pongo potencia, 1 más, la tasa de interés. De ahí lo separo por punto y coma, dependiendo cómo lo tengan ustedes organizado o en Excel. Y ahí pongo menos la edad, que es x de 15, más 1. Y a toda esta potencia de acá yo lo estoy multiplicando por el número de muertos, que es E8. Y E8 de esta tabla, E8 es este. Igual le pueden poner un buscar B para que le tome de la edad de 16 años cuántos muertos hubieron en esa edad. Y después de transformar la misma, se hace también para los hombres de la misma manera. Y si ustedes quieren aquí, pueden cambiar la tasa de interés, que es ajustable. De ahí la idea era, igual aquí están las fórmulas, cómo se aplican, cuál es la tabla. Y la idea era evaluar de la evaluación de las reservas de productos para una prima pura única de seguros. La idea era encontrar una prima adecuada para este tipo de seguros. Vamos a aplicar una fórmula diferente para cada edad. Que a uno en la vida real así se lo aplican. A una persona de cierta edad, yo le voy a cobrar más prima que a una persona que esté más joven. Entonces, al final, yo le voy a aplicar, digamos, para afiliados menores de 65 años, yo voy a aplicar esta fórmula. Y para personas de mayor de 65 años en adelante, yo voy a aplicar esta. Entonces, ustedes SB mayúscula era como el valor que le voy a aplicar yo a la suma asegurada, que en este caso era de 20%. Entonces yo si yo le utilizo para cada uno de ellos, yo voy a multiplicar para cada edad, yo voy a multiplicar este B, era el 20%, ¿verdad? Este M de X, y va a depender si es mujer o hombre. Recordemos que estas mayúsculas son de los conmutados. Y aquí está, ¿verdad? Entonces si yo le voy a calcular a una persona de 15 años, entonces el valor de la prima de una edad de 15 años, yo le voy a multiplicar el valor 20%. Aquí es M de 15, este valor de fijo. Vamos a tomar el M de 65 y lo voy a dividir entre un D de 15. Igual este valor de acá va a depender de la edad que yo le estoy calculando. Más 1.2 por este B es el mismo, que es el 20%. Y aquí tenemos esta división, que es el M de 65 entre D de X,
que aquí dependiendo de lo que se vaya moviendo en la fórmula, se va a seguir haciendo. Igual, para mayores de 65, ya es más pequeña la fórmula, solo es 1.2 por este valor de crecimiento y vamos a hacer una división. Ustedes miran acá, yo solo calculé, aquí puse el B mayúscula, que es un 20%, y yo lo que le voy a calcular aquí, cuál es el factor para hombres y para mujeres, cuál va a ser el valor, digamos, a veces en las tarificaciones yo calculo un porcentaje y ese yo se lo voy a aplicar digamos, a un monto de préstamo o a la suma asegurada para ver cuál es el valor que necesito cobrarle a la persona. O al monto del préstamo. Casi siempre es al monto del préstamo, se le multiplica para ver cuánto le voy a cobrar. Entonces, aquí esta fórmula que miramos acá, la vamos a calcular allá. Yo solo la voy a recortar. Y aquí uno le puede aplicar varias cosas, ¿verdad? Hasta le podemos poner un sí o algo que para personas de menor que 65, calcule con esta fórmula. Y a partir de 65, calcule con esto. Ahí como ustedes lo quieran hacer. Bueno, Cristian, si no creo... solo contamos con un minuto más, contamos, un minuto. Sí que es corto. Bueno, hagámoslo rapidito, pues. ¿Qué voy a aplicar yo? En la fórmula, primero, tenemos para cualquier edad, ¿verdad? Vamos a calcular solo uno, digamos, cuál es la prima para una edad de 15 años. Tenemos este valor, en este X aquí va a ser 15, entonces tenemos este B mayúscula, que es el 20%, aquí lo tengo seleccionado, y ahí entre paréntesis, ustedes miran estos paréntesis de aquí hasta acá. Yo tomo el valor M de X, tengo que ir a buscarlo en la tabla en esta aquí de conmutados, que es femenina, M de X, este X es 15 y un D de X 15, y este valor ya es fijo, que me tengo que ir a esa misma tabla, a la de mujeres, en el valor de 65. Entonces, yo tengo M de 15 menos M de 65 entre D de 15. Entonces, aquí, digamos, lo podemos poner como texto para que lo miren, para más fácil. Entonces, yo tengo B, y eso ustedes lo pueden representar igual. Digamos, M de 15 menos M de 65. Y esto lo dividen entre D de X. Igual, pues estamos con la edad de 15 años. Igual eso lo pueden poner con corche, con llave, como quieran. Y a todo esto yo le voy a sumar 1.2 por ese B mayúscula, ese valor de acá, y lo voy a multiplicar de ahí le voy a multiplicar esa parte de acá. Ese M de 65 y lo voy a dividir entre D de 15. Entonces, para cada edad vamos haciendo lo mismo. Digamos, esta de acá solo es para la edad de 15 años. Para la edad de 16 ya van aplicando la misma. Y donde va 15, Cristian, igual lo voy poniendo. ya no contamos con más tiempo. Ya se nos terminó porque estamos con un aula prestada y ya tienen Hijo. clases a las 10. Sí, no sé qué ha pensado usted, si tenemos otra charla, no sé cómo está su tiempo, no sé, porque sí es interesante yo sé que los muchachos están relacionando todo esto con lo que han aprendido, pero como ya viene de la experiencia de un actuario, con experiencia, ¿verdad? Valga la redundancia,
si usted cree que esto es suficiente porque solo es una charla o cree que se necesita una charla más. Sí, sí, y con Ok. aplicaciones. Es que como ahorita es a la carrerita, un montón de cosas me la voy saltando Es, y uno queda como más perdido. sí, es que en 55 minutos es una charla nada más, ¿verdad? No. Ahora, a mí me gustaría, como profesor, que en la próxima charla nos concentráramos, que tal vez terminara unos minutos en el próximo encuentro, terminar de afianzar esto que dejó finalizado, casi finalizado, pero me gustaría que nos hablara sobre las reservas matemáticas. Ese quiero que sea el tema para la próxima. ¿Me escuchó? Sí, igual las reservas incluye todo eso, porque digamos, yo necesito yo le calculo a cada persona, digamos, en la parte previsional, yo a cada persona, digamos, después de calcularle digamos, lo que yo le voy a cobrar a una persona eh, dentro de los primeros, desde que entró hasta los 65 años, de ahí en adelante yo le calculo cuál va a ser su futura pensión si entró a los 40 y se va a los 65 dentro de 25 años, yo le calculo cuál es su pensión futura. Entonces, la reserva es cuánto le tengo que cobrar, cuánto tengo que tener ahorita en este momento para poder yo después, digamos, cuánto tengo que tener ahorita en este tiempo para que dentro de 25 años yo le pueda dar esa pensión. Entonces, al Ok, final, yo necesito... gracias por esta reseña. Creo que podemos profundizar más en la próxima reunión, en la próxima charla, y ahí nos ponemos de acuerdo para avisarles con tiempo a los estudiantes. Tenemos que terminar aquí porque esta aula es prestada y tienen clases a las 10 de la Sí, mañana. sí, está bien. Gracias, Cristian. Así que démosle un fuerte aplauso, por favor, al licenciado. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga y nos vemos. Bueno, gracias, Lick.